Cadera, my bitch way better. My wrist out the motherfucker better. Bitch parquet, I snook on the face. Green diamonds, I fucked up my bladder. Motherfucker trends, I been with my kids in the spot, cause family matter. Everything else you speaking about, might get your ass whooped like a pedal. Yeah, big scale, no scale, weigh it up. I spent 20 mil on the crib, pay it up. In Dubai, but the bitch from is real. Call my phone, you fine as hell. In designer, but I would kill. Drake, ¿a poco no te dan ganas de apostar tu casa viendo ese video? Bueno, perdón, tenés el audio apagado. Sí, no, decía que en chinga, ¿en dónde puedo firmar? ¿Dónde Si es deposito? con criptos, mejor. Bueno, pues Drake ha tenido un año difícil, ¿no? A decir verdad. Desde que Kendrick Lamar lo mandara a la Siberia del hip hop hasta su última entrega de su último disco, ¿no? Que pues fue bastante lamentable, ¿no? Pasando, por supuesto, por su demanda contra Universal Music, ¿no? Bueno, la lista de desgracias de Drake a estas alturas es larguísima y este no es un canal de hip hop, ni mucho menos. Sin embargo, un episodio de toda esta desventura parece solicitar de nuestra parte una intervención, y es que una de las últimas adversidades que Drake ha tenido que atravesar es su relación con la casa de apuestas y criptocasino en línea, Stake, ¿no? El pasado 18 de agosto, hace como 3 semanas más o menos, ¿no? Drake tuvo uno de sus tantos arranques y episodios de mafioso wannabe, ¿no? En el chat del streaming de un streamer que se llama Trainwreck. Y una de las cosas que llamaron mi atención es que en el chat Drake acusa a Ed Craven y no me acuerdo cómo se llama el otro, Bajin, no me acuerdo cómo se llama, Villan Terani. Los dos son cofundadores de Stake. Los acusa de beneficiarse a costa del trabajo de los streamers de alto calibre como Trainwreck, como él, como Adin Ross, ¿no? Comparando el beneficio que tiene Stake de la colaboración con Drake con el beneficio que tienen los Warriors con Steph Curry, ¿no? Entonces, un poco acusándolos de que están explotándolos, ¿no? Tú un proletario, ¿verdad? Un proletario, Drake. El camarada Drake. Entonces aquí la pregunta que me surge es si Drake está siendo explotado, ¿no? Pero bueno, antes de responder a esta pregunta teóricamente, un poco también la pregunta es si con estos niveles de ingresos, porque estamos hablando de ingresos de millones y millones de dólares, ¿no? Se puede hablar de explotación, ¿no? Bueno, el antecedente es que, Drake tiene con Stake un contrato, por lo menos desde el 2021, que creo que es de $100 millones al año, una cosa así. Sí. Pero recientemente renovó redefinió su contrato en diciembre, prometiendo que iba a hacer además streamings en Kick, que es la otra plataforma de streaming paralela, bueno, no paralela, sino alternativa a Twitch, con Adin Ross, ¿no? Entonces iban a jugar y a apostar y etc. Pero bueno, entonces en uno de esos streamings en vivo entró Ed Craven y estaba toda la manosfera, ¿no? Todos los Crypto Brothers estaban ahí. Estaba XQC, estaba Adin Ross, estaba Trainwreck, estaba, bueno, él no es de ellos, pero estaba ahí, es Party Next Door, que es el cantante de R&B. Estaban todos, sí. Y entró Ed Craven y los empezó a regañar básicamente de que todo lo que estaban haciendo era basura, que él necesita videos virales. Los regañó así en el streaming, en vivo. Y que por favor dejen de estar así tonteando y pónganse a trabajar, ¿no? No mames, streams que puedes oler, cabrón. Sí. No, qué horror. Entonces, un poco la lógica de todas estas es que todos estos streamers pueden
jugar con su dinero, obviamente, pero se sabe que juegan con dinero de la casa, ¿no? De tal manera que juegan y pues técnicamente no pierden ni la casa ni ellos, y cuando ganan, todo el objetivo de hacer esto es que cuando ganan, esos extractos se hagan videos cortos, reels, ¿no? Y eso se haga súper viral para que entonces la gente se le antoje pues apostar su dinero, ¿no? Hay muchísimos cuestionamientos al respecto. Uno es que Stake eh, no es legal en Estados Unidos, no es legal creo que ni en España ni en Reino Unido, ¿no? En general y tiene una licencia de Curazao, que es una islita que está arriba de Venezuela, Ujú. que da licencias de apuestas, ¿no? Entonces, a nivel Claro, tiene que internacional, vivir la nación de Curazao, por sí. supuesto. Y parece que para varios países, incluyendo México, eso es suficiente, ¿no? Y en Ujú. Estados Unidos pueden operar porque si quieres entrar a jugar, basta con que tengas un VPN, ¿no? Una cosa para cambiar tu dirección IP, ¿no? Entonces ya puedes entrar. La otra cosa es que juegas con criptomonedas, ¿no? Que ya hemos hecho un episodio de eso y las criptomonedas hemos visto que son como un oro artificial que sirve como para especular y que en general el flujo del dinero pues va hacia los más adinerados, ya de por ciento está sesgado, la circulación de criptomonedas está de suyo sesgada en favor de la acumulación de dólares o de cualquiera que sea la moneda corriente, ¿no? Bueno, además de ese sesgo, el juego, pues ya de suyo siempre gana la casa, ¿no? Entonces, bueno, el otro problema que se ha señalado con muchísimo énfasis es que el público de Stake son en su mayor parte adolescentes, ¿no? Entonces, pues un poco son como, les han acusado de grooming en el sentido de que estimulan que los adolescentes jueguen con el dinero de sus papás o de donde sea que saquen el dinero y Ujú. se endeuden y pierdan todo su dinero, ¿no? Porque más, hay que decirlo, ¿no? La mayor parte de sus audiencias presumiblemente Ujú, son morros adolescentes, ujú, ¿no? No estamos hablando aquí de que sean el streaming favorito de los de adultos. pensionados de 70 años o Ujú, lo que sea, ¿no? Si alguien está en plataformas de streaming y además plataformas de streaming como puede ser Kick, esta ujú. plataforma que es diferente de Twitch, que es diferente de YouTube, es una plataforma particular que además como creo que ya lo mencionaste, Yankel, que fue fundada por Stake o por los mismos fundadores de Ah, no, no Stake lo menciono, para... te lo comenté, ahorita lo Ah, menciono. bueno, Ajá. Ujú, va, va. Pero en esta plataforma Kick, eh, presumiblemente su grueso de audiencia son adolescentes, ¿no? Y quienes están viendo estos streams de ujú. apuestas de criptomonedas serían adolescentes entonces. Sí, fue Coficila, no sé si conozco, bueno, para quien no conozca por aquí dejaré la imagen, fue Coficila el que en Twitter reveló que Kik, bueno, es que ellos, Stake originalmente eh, divulgaba sus streams por Twitch, pero Twitch se volvió más restrictivo con el contenido de juego, pues de apuestas. Entonces salió Kik, que es la otra plataforma, y Coficila reveló, pues, ¿no? Que el creador los creadores, pues, Ed Craven y demás de Stake son los creadores de Kik. Entonces crearon su propia plataforma de streaming ex profeso para divulgar eso. Y bueno, y en Kik se divulga todo tipo de contenido streaming como normalmente se hace, pero no son restrictivos respecto del juego, ni sobre muchas otras cosas. Hay contenido que es excesivamente funable y Sí. con muchas buenas razones en Kik. Eh, por ejemplo, el caso de este, el, 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 el streamer que murió en línea, ¿cómo se llamaba? Ah, era un streamer en francés Un streamer que francés, tenía pero aquí su tengo el nombre. nombre de pila, no lo recuerdo, pero el nombre, digamos, su apelativo dentro de la plataforma era Jean Pogmanov. Bueno, ajá, Y Jean Pogmanov era un hombre, me parece que en sus 50, que por azares del destino y por 46, necesidad, creo que tenía. No, bueno, no sé, no me hagan caso. Ujú, creo que sí, estaba llegando a los 50 o 40 y tantos, 40 y muchos. ujú. Y por cuestiones suyas de salud y su situación económica, debido a que no podía mantener un empleo fijo por lo mismo de su salud, dio a través de streamers de videojuegos con otro grupo de streamers
que además es como un fenómeno sociológico que a Ujú. mí siempre me pareció muy interesante, la idea de que los streamers se van congregando en casas de streamers y de repente tienes así como la casa de, ¿cómo se llamaba este streamer que se hizo muy famoso porque luego se hizo boxeador? Que son dos hermanos, los Jack Paul, hermanos Jake Paul y el otro no me Paul, acuerdo cómo se ¿no? llama. El otro Paul, no me Que acuerdo. Ajá. ambos tenían sus casas de streamers, entonces dentro de la misma casa, como si fuera una especie de Big Brother Gen Z, vivían todos y hacían contenido al mismo tiempo y hacían lo que hicieran como streamers, ¿no? Y así el Jan Pogmanov encontró esta casa de streamers donde habían otros sujetos, pero su giro era un tipo de stream que se llama Trash Stream, que al parecer, según tengo entendido, es una cosa que se origina en Rusia y que luego se hizo muy popular en otras partes del Ujú. mundo porque al parecer jala mucha atención por parte de pues, morros adolescentes que están ávidos de observar cómo una persona o grupo de personas torturan psicológica y físicamente a otro Ujú. sujeto. Entonces, en este caso, Pogmanov era el torturado por estos otros streamers, el líder de los cuales se llamaba Naruto, ¿no? Entonces, para mí es muy gracioso, como alguien que vio Naruto cuando estaba en el preparatoria, pensar que de repente alguien con el nombre de Naruto pueda ir ahí a torturar a otra persona hasta la muerte en una transmisión en vivo. Y al parecer eso fue lo que pasó. Durante Ujú. meses y meses y meses, o tal vez un par de años, Pogmanov estuvo bajo el asedio de sus compañeros streamers que lo torturaban en vivo para ganar likes, le daban unos cuantos centavos para mantenerlo lo suficientemente Enganchado. pues Ujú. enganchado a ellos para que no escapara y porque eran su única fuente de ingresos. Y además, por lo que yo vi en el Twitter francés y por lo que pude escuchar en los videos de cómo hablaban estos sujetos, eh, traían este discurso muy de abusador, donde una y otra vez le están repitiendo que él es solamente ellos lo quieren, que él depende de ellos, están ahí para, y ellos están ahí para cuidarlo, que todo lo que están Sí, haciendo, toda de la abuso violencia que psicológico. sufre, Ujú. como buen plan de abuso psicológico, lo pintan como si fuera un favor a la persona que están Ujú. abusando. Y eso obviamente crea una situación psicológica donde esta persona justifica una y otra vez el condescender a su propia violencia, a su propia brutalización, en la medida en que ya se ha comprado esta idea de que esto es por su bien, de alguna u otra Ujú. manera, ¿no? Y eso terminó en que Pogmanov falleció una noche mientras dormía, mientras la cámara del stream lo transmitía todo, y pues al parecer, cuando se dieron cuenta en la mañana, cuando además se dieron cuenta porque uno de los streamers se levantó y como todas las mañanas lo primero que hizo fue lanzarle una botella a la cabeza para despertarlo, en esta ocasión la botella no funcionó y Pogmanov ya había fallecido. Entonces, Ujú. esa es la historia de Jan Pogmanov. Sí, hay una youtuber que se llama Chilimica que cubre muy bien el caso. Aquí les voy a dejar el link y la imagen. Cubre muy bien el caso porque además creo que no lo dejaban dormir por varios días. O sea, lo tenían en calidad de Sí, torturado. Pero bueno, mi punto con esto es el tipo de contenido que Kik eh, deja, permite transmitir y que aparte se monetice, ¿no? Y entonces no tienen como muchas restricciones éticas al respecto, mucho menos. O sea, si no las tienen con la tortura y el maltrato hacia un ser humano, mucho menos los van a tener con el juego, del que además se benefician directamente porque Kik y Stake son como compañías hermanas, pues, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, bueno, Drake, por supuesto, está metido en esta empresa dudosa, ¿no? Y nada más para que se vean un poco idea de la calidad de la propaganda, ¿no? que difunden para estimular el juego. Déjenme compartirles este video que es un reel de Drake. People keep saying, enough of the steak posts. Enough of the steak posts. What are you, some sort of gambling addict? Am I a gambling addict? Yeah, I'm addicted to being signed to the biggest gambling company in the world, literally stacking up free rackets, watching my fucking right-hand man skirt off in a Ferrari F12. You're right. I'm absolutely addicted to blessing my family and friends, pulling up with a Steph Curry pack, a 30 clip, to a bus station, giving it to somebody that's probably been working a fucking 80-hour work week, and
shout out to all the healthcare workers and the single moms. Yeah, I'm fucking addicted for sure. O sea, todo es por el bien de la clase trabajadora, ¿no? No, toma, aquí está mi dinero. De una vez. ¿Dónde firmo? El reel empieza con la idea de que sí es un adicto al juego, porque una de las acusaciones que le hizo Kendrick Lamar en su batalla es esa, ¿no? Que era un adicto a las apuestas. Pero bueno, en fin, este idilio entre Drake y Stake empezó a desmoronarse desde esa transmisión donde Ed Craven entró y regañó a toda la manosfera por no estar haciendo su trabajo, cosa que para el ego de Drake, para las pulgas ególatras de Drake, le cayó bastante mal. Y entonces, días después, 1 o 2 días después, entró al chat de Trainwreck y expuso, a ver, déjenme si les puedo compartir la imagen aquí. En esa captura de chat se ve que Drake empieza a decir que Ed Craven es una serpiente y que los explotan, etcétera. O sea, se desquicia. Y días después comparte, esta sí creo que sí las puedo compartir, un post una historia en Instagram donde se queja de que no ha podido hacer los retiros del dinero que ha ganado en las apuestas, ¿no? Esa sí la tengo aquí. No importa lo que diga, en realidad lo único que está diciendo es si es personal o no. Entonces, el punto es que empiezan a haber como fricciones entre ellos y todo termina en que Drake elimina su cuenta de Kik y Adin Ross se da cuenta de eso, y eso es un grave problema porque Adin Ross había firmado un nuevo contrato con Stake en donde se comprometía que iba a hacer transmisiones en vivo con Drake. Entonces el hecho de que Drake mande al carajo todo es un gran problema, ¿no? Pero toda la consigna con la que Drake renuncia a esto es porque se siente pues explotado, ¿no? Es aquí donde quiero que entremos un poco al núcleo teórico. Si desde el punto de vista marxista puede decirse que Drake está siendo explotado, y un poco también como una forma pedagógica de explicar la teoría del valor, ¿no? En principio podríamos decir que, en términos muy generales, ¿no?, que el beneficio, que si el beneficio que Drake reporta, monetario por supuesto, ¿no?, el beneficio monetario que Drake reporta a la empresa con la que está trabajando es mayor al beneficio que él obtiene, ¿no? Pero si ese beneficio se obtiene solamente por el trabajo de Drake, podríamos decir en principio que esa diferencia podría llamarse explotación, ¿no? Ahora, hay dos problemas con esto. Uno, yo no estoy seguro de que eso que hace Drake en redes, jugar en línea y grabarlo, pueda técnicamente llamarse trabajo. No sé si esté trabajando. No sé qué necesidad esté satisfaciendo, ni siquiera en términos del trabajo productivo, improductivo, ni siquiera en los términos del trabajo de mierda. No sé si eso se llame efectivamente un trabajo, porque él está jugando su dinero o Claro. el dinero que le prestan y está ganando dinero todo eso. Yo no sé qué necesidad está satisfaciendo para la gente que lo ve jugar, ¿no? Bueno, no sé si eso se llame trabajo. Ahora, en segundo lugar, el otro problema es que la medida o el criterio para llamar a algo explotación es esta estándar o este esquema marxista que divide la jornada laboral entre tiempo de trabajo necesario y plus trabajo, ¿no? El tiempo de trabajo necesario es el tiempo que requiere para producir o bien los bienes directamente que necesitas para la reproducción de tu existencia, o bien el equivalente en valor para comprar los bienes que necesitas para reproducir tu existencia, ¿no? Mientras que el tiempo de plus trabajo es lo que trabajas por encima de eso en beneficio del capitalista. Ahora, el punto aquí es que el concepto de tiempo de trabajo necesario no aplica a lo que está haciendo Drake, sobre todo si estás ganando millones. Es inconmensurable. O sea, lo que él reporta como beneficio propio y lo que reporta como beneficio para la empresa Stake no entra en este parámetro de tiempo de trabajo necesario. Porque él no está trabajando, o sea, uno no puede decir que obtiene $100 millones al año como tiempo de trabajo necesario, ¿no? O como lo necesario para reproducir su existencia. Eso podría cubrir solventar
y ayudar a reproducir la vida de mucha gente, pues, ¿no? Entonces, no entra en este parámetro, pues, ¿no? Eh, es como ese capítulo de, no sé si vieron, bueno, no sé si lo hayan visto en sus tiempos, Breaking Bad, ¿no? Sí, Cuando Jesse le dice a Walter White, ¿no? Cuando ya trabajan con Gustavo Fring, que ya hizo sus cuentas, ¿no? Y se dio cuenta de que Gustavo Fring se beneficia, creo que en un 90% de lo que económicamente. Y eso técnicamente podría llamarse explotación, ¿no? Pero Walter White le dice, Jesse, ya eres millonario, te estás quejando de eso. claro. ¿Por qué? Porque más allá de que pueda analogarse, ¿no? O pueda ser parecida esa distribución de los ingresos a una relación de explotación, la proporción o el volumen de esa cantidad de dinero no es mensurable en los términos del tiempo de trabajo necesario y el tiempo de plus trabajo. Entonces, en ese caso, no, Drake no es un proletario, pues. O sea, lo que sea que le estén pagando no es ni por concepto de trabajo, ni por concepto del tiempo de trabajo necesario para reproducir su existencia, ¿no? Eso por un lado. Además, eh, no sé si me estoy adelantando demasiado el Dale, dale. argumento, Yankel, pero también tendríamos que considerar que así como la noción de valor en sentido marxista remite necesariamente Es a lo que iba. Ajá, a, pero acá. a trabajos promediados en el contexto de ramos industriales que pueden ser equiparables en tanto a el grado de mecanización de la producción, la composición orgánica de los capitales, el promedio de las necesidades medibles en valor de la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. También así el tiempo de trabajo, ¿no? El tiempo de trabajo necesario, el tiempo de plus trabajo son medidas que tienen sentido únicamente en el contexto de ramos industriales, ¿no? En el Ujú. sentido de que hay una competencia entre diferentes capitales que hace que cada uno eh, en la producción de mercancías tipo, que son, digamos, todas ellas del mismo tipo, tengan disparidades ligeras o mayores entre el tiempo Ujú. que les produce, digo, el tiempo que necesitan ellas para producir cierta masa de mercancías eh, y el tiempo que requiere el obrero para cubrir sus necesidades, ¿no? ¿Habría en este caso, en el caso de Twitch, en el caso de las apuestas, algo así como un tiempo de trabajo necesario para empezar? Sí, gracias por la pregunta. Justo es el punto al que iba, ¿no? Porque si uno le pregunta a revistas, bueno, a medios como El Economista, ¿no? Todo produce valor, todo, ¿no? De cualquier Claro, nicho de negocio, ¿no? Mientras tenga una demanda, o sea, y con demanda se refiere a demanda solvente, o sea, gente que quiera pagar por eso, eh, esos están en el mismo estatus ontológico en términos económicos de cualquier otro negocio, ¿no? Eh, Desde ese punto de vista, entonces, esto que están haciendo produciría valor, ¿no? Valor sobre todo para stake, ¿no? Sin embargo, como bien aquí acaba de señalar Pablo, es muy dudoso que desde el punto de vista marxista esto produzca valor, no solamente porque yo cuestionaría que se trate de trabajo, no solamente porque cuestionaría además que se trata de tiempo de trabajo necesario, pues trabajo, etcétera, sino porque el esquema de negocio en el que ellos están implicados no implica ni producción ni circulación de mercancías, que son, digamos, las dos esferas que se dedican, uno, a la producción de valor y dos, a su circulación. Un negocio y especialmente uno como un negocio, un casino online, ¿no? Que ni siquiera invierte en capital fijo, o sea, en máquinas y demás, o sea, tiene cierto capital fijo como los servidores, qué sé yo, pues, pero tiende a ser reducido, coincidiendo con la tendencia secular del capital de ahorrarse los costos del capital fijo, ¿no? Bueno, un negocio como este no se dedica ni a producir mercancías, ni a hacerla circular, ni a facilitar el consumo. Se dedica simplemente a transferir dinero. Transfiere dinero del bolsillo de una gente al bolsillo de los dueños. No se igual que trata, las criptos. igual que las criptos. No se trata de un negocio ni siquiera de transferencia de valor. Es un negocio de transferencia monetaria.
Entonces esto me llega al siguiente punto, que es, si no es proletario, si Drake no es un proletario, eh, ¿en qué clase está, pues, ¿no? Porque Sí. si tampoco es una empresa que genere valor o se dedique a la transferencia de valor, difícilmente también podría llamárseles capitalistas. Y como ya habrán podido adivinar por el título, yo los clasifico como lumpenburguesía, ¿no? Esto por una razón específica, ¿no? Como hemos dicho muchas veces aquí, y lo repetimos, las clases en el marxismo no se distinguen, o no se clasifican, no se diferencian entre sí, mejor dicho, por el nivel de ingresos. Aunque no es accidental el nivel de ingresos, ese no es el primer criterio. El primer criterio es la distribución del producto de valor en función de las formas de propiedad en las que entran los agentes de la producción, ¿no? Entonces, clásicamente hay tres, ¿no? El que vende su fuerza de trabajo o es propietario de su fuerza de trabajo, vende, y es el proletariado. Los dueños de los medios de producción o medios de circulación o medios activos de capital, incluso financieros si se quiere, que es la clase capitalista, y los dueños de la tierra, ¿no? Que son los terratenientes. Entonces el producto de valor se divide en tres segmentos esenciales, por lo menos según la formulación clásica: salario, ganancia y renta, ¿no? Y si quieren agregar ahí la renta de la tierra, perdón, la renta tecnológica, podríamos hacerlo también, sin problema, ¿no? Porque no es el punto aquí. Entonces, sin embargo, las otras clases, podríamos hablar, por ejemplo, de la pequeña burguesía, participan de este producto social y tienen empresas pequeñas, ¿no? En la que hacen circular el valor, facilitan el consumo del valor, ayudan a su realización, etcétera. Por ejemplo, pensando en una fonda, ¿no? O en una tienda chiquita, una papelería, qué sé yo. Entonces esas clases, las clases medias, la pequeña burguesía, también ayuda, ¿no? A la realización del valor, incluso ya en términos a que aterriza el valor al consumo individual, por ejemplo, ¿no? En el entendido de que están realizando el valor producido por las Ya, grandes industrias sí, papeleras en la medida en que la claro. están vendiendo a Ujú. a los usuarios, A digamos, los ¿no? A usuarios, los ujú. consumidores. Sí, con su pequeño negocio, sí, changarritos, pues, ¿no? Ujú. Eh, bueno, digamos, esa es la composición de clases, las tres grandes clases, pues, ¿no? Son proletariado, o asalariados, pues, capitalistas, terratenientes, y todo el producto social de valor se deriva de ahí, ¿no? Esa es como la fuente única, pues, ¿no? A partir de esa segmentación y de esa relación de valor, ¿no? Ahora, sin embargo, existen otras clases paralelas, digámoslo así, eh, periféricas, mejor dicho, que serían clásicamente el lumpen proletario, ¿no? El lumpen proletariado, más allá de los oficios con los que los identifiquemos, podríamos decir técnicamente que se ocupa de transferirse el salario de los proletariados para sí, ¿no? Ya sea robándoles, por ejemplo, Sí, vendiendo clásico. fayuca, qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces, parasita, digamos, puede sonar feo parasitar, puede ser que podríamos matizar esa expresión, pero bueno, para decirlo en general, parasita el segmento de valor que es equivalente al salario, agenciándose el dinero de los asalariados, ¿no? Con esquemas de negocios, eh, digamos, no oficiales, ¿no? Pero bueno, por otro lado está el término de la lumpenburguesía, en la que yo voy a ubicar a Drake y toda esta manosfera de Crypto Brothers. La lumpenburguesía es un término, entre otras cosas, entre otros acuñado por la teoría de la dependencia, y en general se refiere a las burguesías nacionales de los países subdesarrollados, digámoslo así, o del tercer mundo, que más que desarrollar capital nacional, eh, ayudan con sus intervenciones políticas, ¿no? Con sus mediaciones políticas a que entre el capital transnacional, pues, ¿no? Y esta lumpenburguesía puede ser ciertamente empresarios más o menos renombrados o bien funcionarios públicos y del Estado. Y un poco la idea es que también se entregan a oficios medianamente ilegales, si se quiere, o opacos, oscuros, como la corrupción, ¿no? Etcétera, por medio de las cuales facilitan esta entrada
del gran capital, ¿no? Y digamos, capitulan y no desarrollan el capitalismo nacional. Un poco esa es la idea, ¿no? Ahora yo O quiero sea, analogarlo. cuando Fox, por ejemplo, permite que Coca-Cola Ajá. entre al país y se vuelva la empresa más, digamos, adinerada en México en los 2000, ahí está fungiendo como lumpen Lumpen burguesía. burguesía. Ujú, Ok, exactamente. Ujú. Y entonces ellos se agencian, ganan, pues, del dinero que extraen de los capitalistas, ¿no? Básicamente de que los sobornos, qué sé yo. Entonces igual, de la misma forma, eh, parasitan los ingresos de los capitalistas, ¿no? Sin embargo, aquí, en este caso, eh, vemos una transferencia directa del proletariado a la lumpenburguesía, ¿no? claro. Entonces, ellos no forman parte del lumpenproletariado. Sería muy difícil clasificar a Drake ganando 100 millones de dólares al año, y eso solo con stake, eh, como un lumpenproletario, mucho menos como proletario, por supuesto. Ellos son lumpenburgueses, pues, ¿no? Viven de extraer, pues, de parasitar el gran capital. Por ejemplo, Drake con sus contratos con Universal Music, ¿no? Eh, entonces, lo que ha logrado o esta figura específica de esta lumpenburguesía se define por la transferencia monetaria directa del proletariado o de los asalariados en general, si quiere decir así, hacia el bolsillo de estos parásitos. O sea, aquí sí no tengo ningún reparo en llamarles así. De estos Pues, Crypto Brothers, ¿no? De estos, de esta manosfera, eh, pues corrupta, pues, ¿no? Entonces, para responder, para terminar con mi exposición, Drake no está siendo explotado. Simplemente como buenos lumpens, ¿no? Se meten el pie entre ellos, se buscan el beneficio unos en contra de los otros, pero nada de eso, sobre todo en los términos y en las dimensiones del dinero, del volumen de dinero del que estamos hablando, entabla o define una relación de explotación. Se estafan mutuamente para estafar al proletariado y extraerles, chuparles la sangre, pues, chuparles el dinero que tanto trabajo les cuesta a todos los salariados ganarse, ¿no? Y con estas joyas de propaganda en favor del dinero, presentándolas además como si se tratara de un beneficio para los que trabajan 40 horas, para las enfermeras, para las madres solteras. Pues es una estafa, pues, ¿no? Es una estafa porque matemáticamente es imposible hacerse rico jugando, a no ser que ya seas rico y tengas un contrato con Stake. Entonces, si están buscando un trabajo, eh, pueden investigar si por ahí tienen alguna opción. y que además, digo, es conocimiento popular de todos nosotros que en un casino siempre gana la casa, ¿no? ¿Por qué habría de ser distinto en un criptocasino? Donde además Sobre todo. este término eufemístico que a mí me llena de ira de las supuestas finanzas descentralizadas, que es el término mercadológico que se inventaron los criptobros para hacer como que no están haciendo estafas en Internet, no significa otra cosa que finanzas desreguladas. Es un mercado financiero sin regulación alguna, donde los que están gestionando todos los asuntos técnicos detrás de bambalinas sesgan las cosas de tal manera que, como habíamos dicho al comienzo de esta exposición, como dijo Yankel, el proceso de transferencias de valor de las criptos ya de por sí está sesgado, Ujú. número uno, por sus determinaciones técnicas y número dos, por el provecho que sacan de esas determinaciones técnicas quienes las operan tras bambalinas. Y que además de sesgarlas por la forma en que de hecho funcionan las criptomonedas en tanto tecnología financiera, lo hacen también cargando la balanza hacia su bolsillo, ¿no? Porque ellos son los que en última instancia tienen que determinar cómo funcionan, cómo operan la emisión de estos tokens Ujú. criptográficos, con qué velocidad, cuáles son los procedimientos, qué es lo que sucede cuando se produce una nueva expedición de monedas, si las monedas se reparten equitativamente o se reparten según cierto criterio. Todo este tipo de cosas se tienen que afinar al momento en que estas personas
crean los tokens específicos. Yo no estoy seguro si Stake tenga su propio token, pero a mí no me extrañaría. Sí lo Así tiene, como tampoco creo que sí. tienen su propio token. Entonces, Cuando entras al casino, compras. ya de entrada estás jugando con una moneda que está diseñada específicamente para que gane la casa en un sistema técnico de disposición de elementos técnicos que son las criptos, donde ya está diseñado para que la gradiente de transferencia monetaria vaya hacia quien tienen las acumulaciones de estos tokens en mayoría. Y además estás en un esquema de casino, donde todos sabemos que los casinos funcionan para que gane la casa. O sea, triple nivel de aprovechamiento de esta lumpenburguesía de los Triple lumpen. sí, triple lumpen, lumpen de tercer grado, así como hay diferentes grados, por ejemplo, en los multiniveles, ellos ya están así en el grado al que tú nunca vas a llegar. Sí, con seguridad no. Sí, sí, sí. Sí. eh, sí. Bueno, yo personalmente yo me alegro mucho de la desgracia pública en la que está cayendo Drake. Pero Sí, justamente por este tipo de cosas, porque eh, este, o sea, no hay forma en que uno no piense que esto es un abuso de su posición, sobre todo hacia el público al que está dirigido, ¿no? Y la invitación a que jueguen y ganen dinero, porque además un poco también la estrategia propagandística es que solo hacen públicos y solo se hacen virales los reels donde ellos ganan muchísimo dinero, ¿no? claro. Pero ellos nunca pierden dinero, pues. En realidad ellos nunca pierden dinero, ¿no? Y no se trata de ninguna habilidad intelectual ni nada, porque además los juegos, bueno, Stake tiene muchos tipos de juegos, apuestas deportivas, cartas, etcétera. Pero sobre todo los videos que se hacen virales son los de las maquinitas estas, no sé cómo se llaman, slots le llaman en inglés, pero no sé cómo se llaman, Los tragamonedas, las ¿no? Las que le tragamonedas. Ajá. jalas aquí la palanca y Ujú, esas, ajá. Sí, Entonces no hay ninguna habilidad especial, ¿no? Que requiera para que tú puedas ganar, simplemente es entregarle tu dinero a- al casino, pues, ¿no? Entonces, bueno, sí. eh, Si alguien ha visto ujú, la película de Martin Scorsese de Casino, donde literalmente, digo, es una película sobre muchas cosas, como suelen ser las películas de Martin Scorsese, pero una de las cosas que te muestra la película es el funcionamiento del tras bambalinas de los casinos, ¿no? ujú, Y una de las cosas que sucede en la trama de la película es que encargan al hijo de un senador o de del gobernador de Nevada, ya no me acuerdo, ahí en Las Vegas, se los enjaretan para que les den un puesto dentro del casino a cambio de que no los estén molestando por la licencia de ujú. casinos que necesitan para operar, ¿no? Entonces ponen aquí al sobrino inepto, al sobrino cabeza hueca a trabajar y de repente la primera vez que lo ves en la película lo están regañando y le están diciendo, esto es un casino, ¿cómo no viniste aquí a avisarnos cuando la tercera máquina de tragamonedas al hilo dio Ganancias. dinero, dio ganancias a las personas? ¿Cuál crees que es nuestro negocio? El negocio es sacarle el dinero a la gente, no dárselo. Y eso es lo que está pasando aquí. No se engañen, o sea, no caigan en en las estafas de estos sujetos. Ellos quieren hacerlos adictos porque saben que lo único que necesitan es que jueguen estos Ujú, juegos, porque el resultado del juego siempre va a ser que ustedes pierdan. ujú. Tal vez tengan ganancias en algunos casos esporádicos, pero aquí es donde opera algo que también se llama la falacia del apostador. ¿No? La falacia del apostador lleva Seguir ese nombre apostando. porque es lo que sucede comúnmente entre los apostadores. Un apostador empieza a poner dinero, por ejemplo, en la mesa de blackjack, por ejemplo, en la ruleta o en lo que sea su juego de elección, en las tragamonedas, y va perdiendo y perdiendo y perdiendo, y llega un momento en el cual decide falazmente que no puede dejar de apostar porque ya ha invertido tanto dinero que en la siguiente podría recuperarlo todo. Claro. Ujú, El grado de la inversión determina la consecución del el continuamiento, perdón, de la inversión, que simplemente va a significar más pérdidas, pero el racionamiento falaz está en pensar que lo voy a recuperar en la siguiente, entonces tengo que seguir apostando, cuando ya perdiste un chingo, ¿no? ujú. Entonces, ese tipo de sesgos cognitivos que operan en la psicología del apostador son de los cuales se valen este tipo de cosas para que tú sigas perdiendo tu salario, el poco Claro. dinero que te entra.
a través de la explotación capitalista, vas y se lo das a estos lumper burgueses, ¿no? Y eso es, como dice Yankel, algo indignante. O Sí. sea, no solamente es que la lumpenburguesía sea desagradable por sus personalidades, porque conviven con esta gente horrible Un en los kick. Ujú. streams, en Kik y demás cosas, lo es porque el mecanismo de su enriquecimiento es depredador y asqueroso en todo sentido, Ujú. ¿no? Y me viene a la mente que, por ejemplo, ya hablando de los términos teóricos, eh, el criterio de la determinación o el criterio de la diferenciación de clases que establece el marxismo, Ujú. es decir, el de la propiedad sobre los diferentes factores de la producción, eh, incluso Marx llega a decir que ese es el criterio principal que debemos seguir para la diferenciación de clases, pero en el caso específico de la pequeña y la gran burguesía hay un segundo criterio contextual social, ¿no? Sociohistórico, Ujú. en el cual si decimos que la burguesía se diferencia del proletariado en virtud de su propiedad privada sobre medios de producción, ¿qué pasa entonces con eh, no sé, la dueña de la tiendita o del carro de tamales o del carro de lotes que tiene que emplear a su sobrino para que trabaje por ella y ella se está beneficiando del trabajo del sobrino, le está dando un 50 para que llegue a su casa en la noche, ¿no? ¿Es eso burguesía? Dice Marx. No lo sería porque a pesar de que hay Claro. Ujú. algo así como la explotación, que puede parecer Sí. explotativo en el Ujú. sentido de un aprovechamiento del trabajo ajeno, no está funcionando en la escala en la cual Sí. el capital realmente opera. Es por la determinación sociohistórica de cómo se configura la escala de la explotación que podemos medir si una propiedad es propia de una pequeña burguesía o de la gran burguesía. Y aquí lo mismo con el lumpenproletariado. El lumpenproletariado se está aprovechando de las transferencias del salario del proletariado a sus manos, pero la escala importa. Si es en Claro. pequeña escala, cuando tu compa se roba, no sé, las tapas de las llantas de los carros en la calle, o cuando está de narcomenudista o lo que sea, esa es una cosa. Pequeña proletariado, ¿no? Si se quiere. Pero lumpenburguesía es cuando una figura pública que además está aprovechando de su carácter de celebridad va y se asocia con una serie de estafadores para a través de un mecanismo tecnológico extraer en gran escala el dinero de gente trabajadora para beneficiarse, ¿no? Ujú. Entonces, ese segundo criterio de determinación contextual sociohistórica de la constitución de la escala de la acumulación y de la escala de la explotación es también relevante cuando hablamos acerca de la diferenciación de las clases dentro de una Ujú. sociedad, ¿no? Sí. En ese sentido, el, la clase social no es puramente una determinación técnica o económica, sino es en todo sentido una determinación económico-política, porque también influye la constitución de las relaciones sociales efectivas dentro de una sociedad, ¿no? Ujú. Pero ya para terminar de hablar de lo teórico y ya quedarnos aquí con el rant acerca de estos criptobros, que qué espanto, desde el otro día que Jankel me estaba contando la historia, estaba así de, no manches, qué horror de gente. Y sí, Sí. qué asco. Sí. Para recuperar lo que estabas diciendo. Sí, y tampoco se trata pues de una relación, la explotación, pues, ¿no? Y la definición de las clases no se extrae o no se concluye desde una relación puramente formal, ¿no? En este sentido de la diferenciación que puede establecerse entre lo que ingresa, lo que obtiene la empresa del trabajo de alguien más, ¿no? O sea, sí, pero hay que ponderar todas esas relaciones, cuantificarlas para establecer la medida en que eso es una explotación, ¿no? Como Sí, dice, ¿no? Si yo entro de chalán con mi tío, ¿no? Aquí en la, qué sé yo, en la pollería, pues, ¿no? Y me paga un salario diferente, o sea, puede, puede definirse esa relación, pero no me está explotando, por lo menos no en sentido capitalista, pues, ¿no? Eh,
lo mismo con lo de Drake, pues, ¿no? Aunque podamos establecer esa diferenciación de ingresos, sería muy difícil, muy, muy forzado llamar a Drake por eso un proletariado, ¿no? Claro. Luego hay, respecto a lo que estás diciendo, también hay una diferencia, y me parece muy importante señalarla, que hay una diferencia muy importante entre estos criptocasinos y casinos en línea con los casinos como la película, como en los de la película de Scorsese, de Las Vegas y demás. No solo porque hay mucha inversión en infraestructura y demás en esos casinos, eh, sino porque, y vi un video al respecto, me pareció muy interesante, que mucho del esquema de negocio no se centra eh, sobre todo en el juego, sino que los casinos en Nevada son industrias también de entretenimiento, pues hacen Ah, claro, shows, sí. restaurantes, son hoteles, son lugares turísticos, pues, ¿no? Entonces, el porcentaje de ganancias extraídos del juego mm, sí es significativo, pues, pero me refiero a que en comparación con el porcentual con el resto de ingresos no es tan significativo. No sé qué porcentaje sea, pues, promedialmente, pero es menor, pues, mucho menor. En cambio, en esta cosa, el apego al juego se vuelve más tóxico porque todo el ingreso de estos casinos proviene del juego, que además se ahorran pues el gasto en una infraestructura tan grande. Hay un video Sí. muy viral, a ver si lo puedo poner en la edición, de las oficinas de Stake, que están en Australia, y son unas oficinas de una chocita que está así como en una calle bien X, pues, o sea, ni siquiera así como un Sí. edificio enorme ni nada, es una oficinita así, no das ni un quinto por ella. Sí, sí, sí. Porque no lo necesitan, pues, o sea, ¿por qué gastar tanto más dinero de lo que necesitan? Se ahorran muchísimo dinero, pues, por medio de estos mecanismos de streaming y todas esas cosas, no lo necesitan, ¿no? Entonces, Claro. la relación con el juego y del público con el juego se vuelve más tóxica y más enfocada, pues, y exclusivamente eh, se, se, se dedica, pues, el público al juego, no como en los casinos, digamos, de Nevada y esas cosas, ¿no? Que es más amplio, es toda una industria de entretenimiento ahí, pues, ¿no? Sí, Que sí, sí. no deja Tienes de toda ser la razón. viciosa en ciertos aspectos, pues, ni estar operada por la lumpenburguesía, pero no es el mismo grado de descaro, pues, y de desfachatez en el robo del dinero, pues, ¿no? Sí, esta es la Y, forma desarrollada de eso, ujú. digamos, ¿no? Y lo último que quería decir es que incluso aunque Drake se esté aquí quejando y haciendo este teatro de, como sugiriendo que está siendo explotado, también está la sospecha, esto no lo podemos saber de cierto, de si todo esto es un teatro, pues, ¿no? De que, Mm, porque días después, incluso a raíz de esto, Drake retó a Ed Craven a una pelea de box de esas de streamings, que ahora están de moda, claro. de streamers, perdón, y pues ya, o sea, ya hay un antecedente de un pleito y ahora ya ahí va a haber un show, ¿no? Que seguramente la gente va a pagar mucho por ver a estos dos idiotas boxear, que seguro boxean muy mal, ¿no? Eh, La peor pelea de box de sí, toda la historia. Qué horror. pero también lo otro es que también este tipo de cosas generan empatía hacia los streamers, ¿no? Entonces ahora el público quiere verlos ganar porque tal y como lo Mm, planteó Drake en el chat, sí, decía, sí, hay que ganarles, hay que sacarles el dinero a estos. Entonces parece un poco como que jugar y ganarles a Stake es como hacer una revuelta sí. contra los explotadores, ¿no? Entonces, ideológicamente funciona un poco así. Pareciera que los que ganan en Stake son como una especie de Robin Hoods, ¿no? Que le están quitando dinero a los... Pero también hay muchas cosas para pensar que todo eso en realidad es teatro, pues, ¿no? Sí. Entonces también quería decir eso, porque no solo es que puede ser o no, porque Drake es muy confuso y muy arrebatado en las cosas que hace. Entonces puede ser que sí se esté peleando realmente con ellos, pero también puede ser que no, que todo esto se hace como show, nada más como para atraer views y que todo el mundo siga otra vez el juego, ¿no? Y Como entonces, estrategia de mercadeo, sí. estrategia de mercadeo. En todo caso, en ninguno de los dos casos, quiero enfatizarlo, Drake es un proletario ni es un explotado, pues, ¿no? No creamos toda esa propaganda. Ni un boxeador. Ni un boxeador, ni rapero ya. Bueno, en fin. Yo con eso termino esta intervención. No sé si Pablo quiere decir algo más. Únicamente invitar a la gente a que le dé like a este video, nos deje unos comentarios, se suscriba a todas las redes sociales de Parelio y que venga la próxima semana a continuar escuchándonos discutir ahora tal vez acerca de un tema más bien
centrado en la teoría, pero seguiremos haciendo estos episodios de intervenciones para hablar de cuestiones coyunturales, de relevancia inmediata, que estén en las noticias, y también que sean tal vez un poco más relajados como este tema, que a final de cuentas sí abordamos temas teóricos acerca de la definición de las clases, acerca de la explotación, pero que también nos sirve a nosotros como una especie de relajación para llegar y echar el rant. Entonces, si les gustan este tipo de cosas, quédense aquí y nos vemos la próxima. Nos vemos, cuídense.